Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en la que estén viendo este video. En el video pasado abordamos el tema de la fundamentación y de la motivación. Según el artículo 14 y según el artículo 16 de la Constitución, la fundamentación y la motivación es una obligación de cualquier autoridad. En esta ocasión vamos a dar desarrollo al tema del derecho de petición, derecho que es de uso exclusivo del gobernado. Y para no perder la costumbre en este su canal, La Avanzada Jurídica, vamos a iniciar viendo el significado literal de la palabra petición, de tal manera que el significado es el siguiente. Significado literal: acción de pedir. Escrito en que se hace una petición. Derecho: escrito que se presenta ante un juez. El derecho de petición en México constituye una garantía individual. Este derecho está consagrado en los artículos 8, en los artículos 9, fracción segunda, y en el artículo 35, fracción quinta del Pacto Federal o Constitución. De todos los artículos antes mencionados, en el 8 es en donde se encuentra consagrada esta garantía de una forma más específica. Pero pese a ello, analizaremos de igual manera los demás artículos, es decir, el artículo 9 y el artículo 35, en los cuales también está inmerso este derecho. Pero por lo pronto, vamos a comenzar analizando el artículo 8 de la Constitución, que a su letra nos dice lo siguiente. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política, solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Como bien podemos ver, el artículo 8 se divide en dos partes. Por un lado, podemos ver las formalidades que son inherentes al derecho de petición, es decir, la forma en la cual ha de efectuarse la petición que le vamos a hacer a determinada autoridad. Como bien pudimos leer anteriormente, las formalidades están consagradas en la primera fracción del artículo 8. La primera de esas formalidades es que la petición debe de ser por escrito. La segunda es que debe de ser de manera respetuosa y la tercera es que debe de ser de manera pacífica. Si por ahí cambió un poquito el orden, esto es como las matemáticas, ¿sale? El orden de los factores no altera el producto. Y por otro lado tenemos el tema relativo a la respuesta que ha de dar la autoridad a nuestra petición. Esto nos induce a pensar que la autoridad está totalmente obligada a dar respuesta a las peticiones que le hagan los gobernados, claro, desde luego siguiendo las formalidades que acabamos de ver hace un momento. En la segunda fracción del artículo 8 se especifica que la contestación deberá de ser en un breve término. Desde luego que para entonces la autoridad tendrá el tiempo suficiente para estudiar y acordar la petición. El gobernado, desde luego que dentro de su escrito tendrá que designar algún domicilio para que su respuesta se le haga llegar. Si estamos hablando de que el gobernador recibió alguna respuesta, esta respuesta puede ser en sentido positivo o en sentido negativo, de tal manera que en este caso estará recibiendo una respuesta totalmente expresa por parte de la autoridad, pero hay otro supuesto. El supuesto en el cual la autoridad simple y sencillamente no emite ninguna respuesta. En este caso estamos hablando de la figura que se conoce como el silencio administrativo. Me tomé la libertad de buscar dentro de la legislación mexicana algún concepto de lo que es el silencio administrativo. Y tal concepto lo encontré en el artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Y al respecto, el artículo 21 nos dice lo siguiente. Artículo 21. En todo procedimiento que sea substanciado ante las autoridades administrativas y su culminación requiera un pronunciamiento concreto respecto a un acto administrativo definitivo, tiene que emitirse una resolución en la que se funde y motive la decisión administrativa respecto a la petición del administrado.
dentro de los plazos que señalen las leyes aplicables o en su defecto los propios que establece el presente ordenamiento. Una vez transcurrido el plazo, si la autoridad administrativa no ha emitido la resolución correspondiente, opera la afirmativa o la negativa ficta de conformidad con lo que establece el presente título. Resumiendo lo anterior, puedo decir que para que exista el silencio administrativo, primero que nada, algún gobernado tuvo que haber hecho acopio o tuvo que haber ejercido su derecho de petición y por lo consiguiente la autoridad a la cual se le hizo la petición tuvo que haber omitido totalmente su respuesta. Un requisito indispensable para que opere el silencio administrativo es el vencimiento del plazo que señala la ley para que la autoridad pueda emitir su respuesta. De esta manera, el derecho administrativo dará como resultado dos respuestas. Una es la afirmativa ficta y la otra es la negativa ficta. Figuras que a continuación analizaremos. Cabe mencionar que en la misma ley procesal se contemplan ambas figuras. En el caso de la negativa ficta está contemplada en el artículo 23 y en el caso de la afirmativa ficta está contemplada en el artículo 29. A continuación vamos a ver qué nos dice el artículo 23 acerca de la negativa ficta. Artículo 23. La negativa ficta opera ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto. Se entiende que se resuelve lo solicitado por el particular en sentido contrario a sus pretensiones. En los artículos siguientes, hasta el artículo 28, se nos comienzan a plantear las reglas para que se configure la negativa ficta, es decir, los plazos. Y se nos explica la manera de combatirla, es decir, el recurso idóneo que se ha de aplicar durante el proceso para contrarrestar la negativa ficta. Por su parte, como ya lo mencioné, el artículo 29 del mismo ordenamiento nos dice algo acerca de lo que es la afirmativa ficta, caso contrario de la negativa, por supuesto. Artículo 29. La afirmativa ficta se constituye respecto de la solicitud de emitir actos regulativos ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso específico. Cuando se acredite y se declare que opera la afirmativa ficta, se entiende que se emite el acto administrativo para los efectos solicitados por el promovente. De igual manera, en los artículos subsecuentes hasta el artículo 34 del mismo ordenamiento, encontramos los requisitos para acreditar cuando opere la afirmativa ficta. Yo personalmente les sugiero leer tales artículos para una mayor comprensión del tema. En este momento, bueno, pues por cuestiones de tiempo lo estamos viendo muy superficialmente. Pero en fin, volviendo al tema del derecho de petición, como habíamos dicho en un inicio, no solo se encuentra consagrado en el artículo 8 de la Constitución, sino que también en el artículo 9. De tal manera que vamos a ver qué nos dice el artículo 9 acerca del derecho de petición. Artículo 9. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. El artículo 9 nos habla del derecho que tenemos todos los gobernados para reunirnos o para asociarnos con la finalidad de hacer alguna petición o hacer alguna protesta por algún acto al Estado. Solo que en este artículo 9, a diferencia del 8, no es necesario que la petición se presente por escrito, aunque sí de manera pacífica y de manera respetuosa. En México, la manera de hacer valer el derecho de petición, según lo dispuesto por el artículo 9 de la Constitución, es a través de las marchas y a través de las manifestaciones. Algunos estarán en contra, otros estarán a favor, pero solo que en este video ese no es tema de discusión. De tal manera que a continuación vamos a ver lo que dispone el artículo 35, igual del Pacto Federal o Constitución, acerca del derecho de petición. Específicamente nos vamos a enfocar en la quinta fracción de... Artículo 35. Son derechos del ciudadano
5. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. En el artículo 35 se reitera el derecho de petición, solo que debido a la temática del artículo, al decir todos los negocios o todo tipo de negocios más bien, se refiere a ser inclusiva la materia política dentro del derecho de petición. Para dejar un poco más clara la idea de lo que el artículo 35 en su fracción quinta nos quiere decir, me tomé la libertad de buscar entre la jurisprudencia y encontré una jurisprudencia que nos va a ayudar a comprender un poco mejor el derecho de petición dentro de la materia política. De tal manera que la jurisprudencia es la siguiente. Derecho de petición en materia política también corresponde a los partidos políticos. El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho genérico de petición a favor de los habitantes de la República, que debe ser respetado por todos los funcionarios y empleados públicos, siempre que se formule por escrito y de manera pacífica y respetuosa. El artículo 35, fracción quinta constitucional, consagra el derecho de petición en materia política como prerrogativa específica de los ciudadanos mexicanos. Disposiciones que son aplicables en materia electoral, porque existe el criterio interpretativo de que los derechos fundamentales contemplados en la Constitución General de la República deben de interpretarse en un sentido amplio y no restrictivamente, así como criterio generalizado en los tribunales federales, en el sentido de que los derechos fundamentales contemplados en dicha Constitución no solo le asisten a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas, cuando éstas sean susceptibles de disfrutarlos, criterio que trasladado al artículo 35 conduce a la conclusión de que el derecho de petición en materia política no solo corresponde a los ciudadanos en lo individual, sino también a los partidos políticos por su naturaleza, funciones y finalidades constitucionales y legales. Por ende, si los partidos políticos son formas de asociación ciudadana, no puede negarse que están facultados a través de sus legítimos representantes para acudir ante las autoridades políticas y en forma más concreta ante las autoridades electorales a realizar alguna solicitud o petición referente a cuestiones político-electorales y que al no existir restricción, esta necesariamente tendrá que resolverse. Así es que, recapitulando, podemos ver que el derecho de petición es de facultad exclusiva del gobernado, que debe de promoverse de manera escrita, de manera pacífica y de manera respetuosa, que en caso de que la autoridad omita dar respuesta, en ese caso estamos hablando del silencio administrativo. El silencio administrativo da paso a dos figuras, ¿cuáles son? La negativa ficta o la afirmativa ficta. Y pues bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video sea de mucha utilidad y del total agrado de todas aquellas personas que en determinado momento lo lleguen a ver. Yo me voy no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal y a que se pongan en contacto con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link para que se pongan en contacto con nosotros por medio de nuestra página de Facebook. Sin más por el momento, me despido. No sin antes desearles muchísimo, pero muchísimo éxito. Hasta pronto.